El miércoles 27 de mayo realizamos nuestro segundo conversatorio sobre sentido social. Esta vez, la periodista de Radio Cooperativa, Paula Molina, entrevistó al presidente de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, Rodrigo Jordán. La entrevista llevó el título de una de las frases del propio Alberto Hurtado y que calza con la contingencia que vive nuestro país en estos días. Es imposible predicar a estómagos vacíos. A continuación, lo medular de esta entrevista transmitida en vivo por Fundación Padre Hurtado. Tenemos un nivel de desconfianza muy grande. Yo lo sostuve en la crisis social. No solo se trata de desigualdad y de inequidad y de acceso con derecho a ciertas cosas, sino que se trata de una quiebre total del contacto entre las élites, y esas élites pueden ser sociales, políticas, económicas, culturales, y la gran ciudadanía del país. Por tanto, hay un quiebre. Entonces, tiene sistema, crisis de la sequía. La sequía en Chile es brutal, es brutal. Y si no tuviéramos ningún otro problema, todos los medios de comunicación estarían hablando de la sequía, que es brutal. Tienen la crisis social, la crisis política, la crisis económica. De nuevo, si Chile fuera una isla y estuviera todo perfecto, tenemos una tremenda recesión mundial, de las más profundas que hemos tenido por lejos en el último siglo. Entonces, ¿qué significa eso? Que toda la industria del turismo en Chile, que la industria de las líneas aéreas, está el tema de la TAM que podemos discutir. Entonces, y finalmente, pues, Paula, tenemos una crisis que es, a mi gusto, de mucho más largo plazo. Yo soy optimista por sobre todas las cosas, y yo entiendo que esto, por muy duro que sea, va a pasar. Pero la crisis ecológica que tenemos de explotación del medio ambiente y de los recursos, Chile, según una organización internacional, el 18 de mayo se gastó todos los recursos que tenía para el año. O sea, para hacer equilibrio, ¿no?, entre lo que usamos y lo que la Tierra es capaz de reconstituir. El 18 de mayo nos gastamos ese presupuesto. Todo de aquí hasta fin de año nos estamos gastando algo más que la Tierra no puede. Entonces, tenemos, y han empezado a usar, yo no soy ningún experto, pero han empezado a usar, los metodólogos han empezado a usar la palabra sindemia, ¿no? Y sindemia significa muchas pandemias juntas. Y eso es lo que tenemos ahora. Por tanto, la crisis de lo que estamos enfrentando es brutal, es de unos desafíos impresionantes, y que no es solo, y estamos hablando de la justicia del Padre Hurtado, que tiene que ver una justicia incluso más amplia, una justicia de qué derecho tiene el medio ambiente, no solo los niños y las familias, sino que qué tienen derecho la naturaleza y los árboles a la existencia. Entonces tenemos un desafío que es gigantesco, gigantesco, ¿verdad? Claro, se ven gigantescos, son gigantescos y van a requerir política, van a requerir coordinación. Y yo pongo el rostro de política porque hay quienes han dicho, no, esto requiere menos política, esto requiere más política, esto requiere diálogo, esto requiere ponerse de acuerdo en una situación de profunda desconfianza, tal como tú describes. Hay que distinguir. Nosotros, yo nunca he estado en política, ¿no? Porque no he estado en los partidos, no he estado pero he estado toda mi vida en lo político, porque lo que estamos hablando es político finalmente, ¿no? El modelo de desarrollo que vamos a tener como país es una decisión política finalmente. No es no quiero disminuirla, pero no es la política cotidiana de lo de derecha contra la izquierda, ¿no es cierto?, y del proyecto de ley X o Y, sino que es cómo miramos una sociedad más justa, más equitativa, etc. Y eso es político, sin duda alguna que es político. Yo soy partidario de, decía anteriormente, ¿no es cierto?, tenemos una desconfianza de los políticos, la gente que está en el Congreso, que está en los partidos políticos. Pero tenemos una tremenda oportunidad. La constitución nueva, yo hago el tiro, el disclosure, yo voy a votar por una constitución nueva, voy a votar por una asamblea totalmente elegida. Pero aún así, la fórmula en que está hecho favorece a esos partidos políticos que tienen poca representatividad en la ciudadanía. Y por tanto, lo que hay que pedir es que algunos de esos asambleístas sean independientes, no tengan partido político, pero sí tengan posiciones políticas, ¿no es cierto? La gente del medio ambiente, la gente de las... Tú hablaste con Benito Baranda debiera ser un asambleísta de todas maneras. ¿Quién podría decir que no? Pero Benito Baranda no tiene un partido, no es de la democracia cristiana, pero tiene concepciones políticas de cómo hacer un país, sin duda alguna. Entonces, o sea, reinstalamos la palabra lo político, porque esto requiere conversación, acuerdo,
requiere vernos más allá de nuestras propias necesidades, cuáles son nuestras necesidades comunes, en qué estamos de acuerdo todos, hacia dónde vamos a avanzar. Tú planteaste... Pero Paula, pero es más importante, porque mucha gente echa de menos y dice aquí lo que falta son liderazgos. Y esto es mi especialidad, yo que he estudiado esta historia. Una situación como esta no necesita, no creo que sea la solución encontrar un liderazgo fuerte, alguien que venga a decir, mire, aquí estoy yo sé cómo esto se hace, síganme los buenos. Estoy caracterizando, ¿no? Un poco. No. La acción de liderazgo, y tú eres mujer, mira lo que ha pasado en los países, porque se dice que en esos 7 países, que son Noruega, Alemania, Nueva Zelanda, son líderes mujeres lo han hecho. Es que han ejercido el liderazgo de una forma distinta. No han dicho, mira, esto es lo que hay que hacer, yo sé cómo se hace. Lo que han hecho es reunir a la gente y tener un diálogo muy abierto y muy honesto, con mucha flexibilidad, sin ningún dogma. También tenemos que hacer el disclosure. Tú y yo somos directores de la Fundación de la Superación de la Pobreza. A mí, ¿por qué me gusta el director de la Fundación de la Superación de la Pobreza? Y tú los conoces. Ahí hay gente que viene del mundo de la derecha, del mundo de la izquierda, del mundo del feminismo, del mundo de la ecología, en fin. Pero cuando entran a ese directorio, dejan de lado sus dogmas, sus creencias y trabajan por la superación de la pobreza, con mucha honestidad, con mucha sinceridad y por tanto con mucha flexibilidad, con mucha adaptabilidad, con mucha agilidad. ¿Sabéis qué? Tenéis razón. En realidad esto no corresponde. Ese es el tipo de diálogo que se necesita ahora. Y no es esto de la izquierda contra la derecha o la derecha contra la izquierda o el gobierno contra los empresarios contra la sociedad civil. Se requiere de todos discutir con mucha disposición personal. ¿Sabéis qué? Tenéis razón. Yo te encuentro razón, hay que hacerlo así. Porque eso es lo que le conviene al país. Entonces, el ejercicio de liderazgo es distinto. Es el de convocar y no el de tener la respuesta desde una autoridad. Fíjate, o sea, realmente no solo se reivindica la política, es el diálogo, son estos estilos de liderazgo inclusivos, es siempre conversar, es siempre dialogar, es siempre complejizar, no es una conversación simple, no es como tú estás acá, yo estoy acá, esto es blanco, esto es negro, estos son malos, estos son buenos. Es una conversación que tiene muchos más matices. No, pero es que además, cuando hablamos de diálogo, lo más importante del diálogo es que yo entro al diálogo dispuesto a cambiar lo que yo traigo a ese diálogo, porque si no, no es diálogo. Sino yo entro y digo, mira, yo voy a decir mi verdad, esto es lo que yo creo, esto es lo que es, y tú decir tu verdad, y chao. Eso no es diálogo. Diálogo es entrar con la disposición a hacer distinto a partir de lo que podamos acordar. Yo dejo de lado los dogmas que tengo, las creencias que tengo, y actúo de forma distinta. Entonces tengo que entrar con una generosidad, con una disposición a ese diálogo que es distinta. El presidente de la República ahora acaba de invitar a un diálogo nacional y uno celebra eso, ¿no? Lo celebra porque precisamente habla de esto. Pero también hay que ver cómo se da ese diálogo, porque si ese diálogo es invitar a la gente a que diga y el gobierno escucha, pero el gobierno no hace o la gente no hace y no se llegan a acuerdos de accionar, entonces no es un diálogo verdadero, es solamente el establecer posiciones, que es completamente distinto. Has planteado varias cuestiones que están hoy día en la conversación, que están hoy día en nuestro debate, la nueva constitución, el proceso de realizar un plebiscito, el acuerdo al que llama el presidente de la República, y creo que hay varias reflexiones aquí que apuntan a cómo tienen que darse esas conversaciones, qué oportunidades abren en medio de la crisis que tenemos. Una parte importante en toda esta reflexión es el diagnóstico. Y en el diagnóstico tenemos que ver el país donde estamos. Y tú lo has dicho, ya lo has planteado, este no es un país donde surgió el hambre, ya existía hambre. Este no es un país donde surgió la pobreza o se hizo visible la pobreza. Esta pobreza estaba y además mayoritariamente no la queríamos ver, no es que estuviera tan oculta. Me gustaría que me hablaras un poco del diagnóstico sobre el cual vamos a conversar, el diagnóstico sobre el cual tenemos que iniciar estos diálogos o encontrar estos acuerdos. Nos pasó en algún momento, y si uno reflexiona sobre las últimas elecciones presidenciales, las últimas 2 o 3, como que desapareció el tema de la pobreza como uno de los pilares de la construcción política de cualquier gobierno que se propusiera. Y eso era porque, efectivamente, Paula, y esto es realmente efectivo, hemos disminuido la pobreza en Chile en forma impresionante.
O sea, a fines de la década del 80, a principios de los 90, teníamos, bueno, con la medida de entonces, un 40, un 45% de situación de pobreza. Hoy día hay mucha técnica entre medio, he cambiado las formas de pobreza, pero tenemos una pobreza de 8,6%, que probablemente sería menor incluso dependiendo de las escalas. Entonces, la caída, con la escala que mires la pobreza, ha ido cayendo en forma importante. Cuidado, en los últimos años la curva de caída se ha ido frenando, se ha ido haciendo mucho más reactiva, ¿no? A todo lo que uno hace no se soluciona una pobreza, algunos dicen mucho más dura. Al extremo que la pobreza extrema en Chile, aquello que no les alcanza ni siquiera para la canasta de satisfacciones básicas, o sea, de alimentos. Y una cosa es la línea de la pobreza y la otra es la pobreza extrema. La pobreza no te alcanza para la satisfacción de necesidades básicas, pero esta ni siquiera te alcanza para tus necesidades alimentarias. Bajo esta línea hay todavía 400.000 personas, lo que es brutal. Es un país que con los recursos materiales, con los recursos económicos, con los recursos tecnológicos, no debiera tener. Eso nos debiera, a mí, no sé por qué, pero me da vergüenza cuando me dicen de que me hablan de Chile, que Chile es la OCDE, que sí, pero todavía nos queda este remanente que es brutal. Pero no solo eso. Nosotros cuando cambiamos en la medida de la pobreza, hablamos de esta pobreza multidimensional, que tú la conoces por la fundación, pero la gente no necesariamente todavía no está totalmente instalada. Y es que ya no es un problema de que yo no tengo los ingresos suficientes, sino que tengo brechas que no alcanzo los mínimos en educación, en salud, en trabajo, en vivienda. ¿Sí? Y cuando uno lo mide así, la pobreza en las últimas dos mediciones que tenemos, de 2015 y 2017, no cambió, es un 20%. Entonces, 1 de cada 5 son pobres multidimensionales. Y si uno lo empieza a mirar así, entonces empieza a entender el estallido social, que hay gente que ve esto como... Y ojo que ahora, con toda la pena y lo lamentable del mundo, pero eso va a subir, va a subir. Entonces, probablemente llegue, no tengo idea, pero a un 25%. Significa que 1 de cada 4 chilenos es pobre en términos multidimensionales. Si uno no reconoce eso, es difícil hacer un diagnóstico. Y ojo que tiene la extrema pobreza, la pobreza, pero más encima tiene la vulnerabilidad, que es otro 20%, y ya tiene el 40% de la población. Yo decía el otro día en una entrevista, porque me impresionó mucho, el alcalde de Renca nos contaba un ejemplo, decía, mira, aquí hay una pareja de dos profesionales, no profesionales, pero de dos, gente joven, sin hijos, pero casados, cada uno con un sueldo de 350, 400.000 pesos, juntan 800.000 pesos, chuta, clase media, incluso en Renca media emergente. Los dos perdieron la pega, los dos. Y los dos están en el municipio pidiendo una caja de alimentos. ¿Sí? Porque no tienen redes sociales. Entonces, hay todo un mundo de vulnerabilidad que producto de estas crisis va a caer en pobreza. Entonces, yo lamento ponerlo así, pero hay que poner a la pobreza como un pilar de la construcción de la sociedad que tenemos, que hay que solucionarla. Y que no es una cosa que, bueno, está cayendo y por tanto va a terminar por caer y va a terminar por desaparecer. No es así. No es así. No, o sea, hay que reinstalar la idea de la lucha contra la pobreza, ¿no es cierto? Siempre las metáforas son bélicas en esta conversación, uno podría decir más bien el diálogo contra la pobreza, el acuerdo contra la pobreza, pero va a haber que reinstalarla en el centro de la conversación. ¿Cómo vamos a hacer ese proceso cuando veníamos de esta idea de que se había llegado a los ingresos medios, ¿no es cierto? De que ya se habían satisfecho las primeras necesidades, las más urgentes, y que estábamos buscando la segunda. ¿Cómo vamos a lograr articular, nos vamos a lograr articular en torno a la pobreza nuevamente cuando hemos venido con esta idea, cuando no estábamos viendo esto que tú nos estás describiendo, esta gran cantidad de personas en una situación que o están muy vulneradas o están derechamente en la pobreza? ¿Cómo hacemos esas conversaciones? Bueno, tanto es el extremo que lo que tú dices es que como sociedad no estábamos mirando eso, que caímos en el estallido social. O sea, gente que vivía en esas condiciones, nadie la escuchaba, nadie. Recordemos que en Chile tenemos un tema con la sociedad civil organizada, y es que durante la dictadura militar,
se terminó las capas intermedias de organización de la sociedad. ¿Sí? Y cuando volvió la democracia, y esto hay que decirlo con todas sus letras, los gobiernos democráticos no quisieron reconstruir ese tejido social, no lo quisieron reconstruir. Entonces, las juntas de vecinos, los clubes deportivos, los colegios profesionales, en fin, todo ese tipo de organizaciones intermedias que están entre el ciudadano y el gobierno, hoy día en Chile, tienen muy poco peso, muy poco valor. ¿Sí? Entonces, cuando tú tienes ese quiebre, no queda otra que el ciudadano común, que realmente está muy mal en esas 400.000 personas que yo digo que están en condiciones, no le queda otra que ir a protestar a la calle, porque nadie lo escucha, no lo escucha, o el municipio o el gobierno central, que son los dos lugares donde puede reclamar. Claro, no tiene nada entre medio. No tiene nada entre medio, no. Antes los clubes deportivos, los clubes sociales acogían a la gente, las iglesias, que la iglesia hoy día está bien desprestigiada, la iglesia acogía mucho a la gente. Hoy día ninguna de esas organizaciones existe. Entonces no queda otra que ir a protestar. Se produjo una gran discusión durante el estallido social, ¿no es cierto?, de que toda esta realidad surgía, mucha gente no la quería ver, etc. Pero hoy día, yo de nuevo, en la esperanza y en el optimismo que tengo, digo, hoy día sí que no hay nadie más que lo pueda discutir, pues hoy día está clarísimo. O sea, está en las cámaras de televisión todo el día, está en los relatos todo el día. La ministra del Trabajo va a anunciar en un día más o en 2 días más el nivel de desempleo en el país. Va a ser de 2 cifras, habla de más de 1 millón de desempleados. Bueno, esa gente queda en pobreza, no pasemos, no es que alguien quede desempleado y quedó desempleado, no, queda en pobreza inmediatamente. Entonces yo creo que, y mira, yo pienso entender que toda la gente se está dando cuenta de esto. Primero la gente, las organizaciones de base, pucha, yo no lo quisiera ver nunca más, pero las ollas comunes que eran de la época de la década del 80 frente a esas crisis, hoy día surgen de nuevo. Surgen como una solución en donde la ciudadanía, el pueblo, ayuda al pueblo, ¿sí? Y tiene todo lo malo de que la situación es tan mala que hay que caer a la olla común, pero también tiene el valor de que nos juntamos en comunidad a solucionar nuestros problemas en forma común y no en forma individual. Pero también viene el mundo empresarial se da cuenta efectivamente de esto. Y no solo la CPC, sino que juntaron una cantidad de dinero increíble respecto de la salud, sino que las pequeñas empresas. Hay miles de iniciativas en todo el país que tienen pequeñas empresas tratando de trabajar con su gente. Rosen, y perdonen que ponga una marca, pero Rosen no despidió a nadie y está trabajando, tratando de mantener a toda su gente trabajando. Entonces, los empresarios se han dado cuenta de esto. Los políticos, yo creo que en las últimas 2 o 3 semanas, les cayó esta idea de que en realidad estamos enfrentando una crisis humanitaria. No es una crisis de salud, no es una pandemia de salud, no es una crisis económica, sino que una crisis humanitaria. Yo he hablado con muchos miembros del Congreso de distintos partidos y la reflexión general es, ¿sabéis qué? Ya no critiquemos más y empecemos a hacer lo que hay que hacer, porque uno puede tener observaciones respecto de lo que ha hecho o no ha hecho el gobierno, lo que han hecho o no han hecho los empresarios, lo que ha hecho o no ha hecho la sociedad civil, y puede entretenerse mucho haciendo esos diagnósticos, pero lo que hay que hacer ahora es juntarse, dialogar y hacer por la gente que más lo necesita. Y ahí estás en dos niveles, ¿no? Porque tienes una crisis humanitaria que es urgente. La crisis humanitaria es actuar hoy, ahora, con cajas, con alimentos, con proteger el empleo en la medida que tú puedas. Y al mismo tiempo tienes una crisis que deriva de un problema más estructural, que es lo que tú describes. La pandemia, en el fondo, nos viene a mostrar lo que el estallido ya nos estaba haciendo ver a la fuerza desde el punto de vista de una élite, ¿no es cierto? Porque cuando tú dices el pueblo ayuda al pueblo, uno sabe también que en esa clase media que está tan al borde y la pobreza está tan cerca, se conocía bien el diagnóstico. O sea, las personas, para quienes viven en estas situaciones, no es una novedad la vulnerabilidad, no es una novedad que si hay alguna enfermedad se cae nuevamente en la pobreza, pero de alguna manera lo ha hecho público. Por lo tanto, tenemos que trabajar en los dos niveles y nos escriben personas y nos preguntan, bueno, ¿cómo se hace el cambio? Que es la pregunta que hace Karen Paulsen. Iso Rapes dice cómo se termina con los privilegios que son los que generan la pobreza, que tienen un papel en una sociedad que es tan desigual,
La pregunta es cómo lo hacemos. Yo creo que en parte tú lo planteas cuando dices abordamos la crisis humanitaria, poniéndonos de acuerdo y empezamos a sembrar un diálogo que sea más profundo, donde todos, entiendo yo, van a tener que perder algo, van a tener que ceder algo, porque por eso están dialogando, y que tiene la pobreza en el centro. ¿Esa es más o menos la fórmula? Es que si uno mira la tragedia que está viendo Chile en serio, y yo lo decía y lo describía con todas las crisis que tenemos, que no es solamente la crisis de la pandemia de salud, sino que toda la que estamos viviendo. Política, sanitaria, social. Tenemos una oportunidad que no necesariamente todos los países tienen, que tenemos una oportunidad política de una nueva constitución. O sea, si uno lo quiere mirar, y yo lo miro así, del punto de vista optimista, esto nos está mostrando la realidad del país que tenemos de verdad. Y por tanto, es ese el país que tenemos que enfrentar al construir una nueva constitución. Y no un país un poquito falso que teníamos, ¿sí? Mira, por ejemplo, lo que ocurre en términos de... Yo lo que creo que lo que tiene que ocurrir es que las personas nos demos cuenta de esta realidad. O sea, que nos... Más que las acciones, mira, yo estoy mirando esto y me doy cuenta que esto es así. Y no tengo otra visión. Nosotros valorábamos al empresario exitoso, valorábamos al joven emprendedor que la hacía, ¿no es cierto? El gallo hizo Corner Shop y la vendió en $200 millones y ese gallo la hizo y lo valorábamos como tal. Valorábamos a un deportista, ¿no? Y yo no tengo nada, si son muy valorables, por supuesto. Valorábamos a un gran deportista como Vidal, que la hace. Entonces la hizo, ¿sí? Valorábamos a un vocalista de un conjunto pero no valorábamos a la gente de la ciudadanía que estamos valorando hoy día, pues. A toda la gente del mundo de la salud, por ejemplo, a las enfermeras, a los enfermeros. Es impresionante, en términos de igualdad de género, la cantidad de enfermeros que hay hoy día. A los guardias, a los conserjes, a la gente que retira las basuras, que mantiene todo, finalmente todavía sigue más o menos funcionando la basura. Todos tenemos luz, hay gente que está trabajando en Chile, ¿me explico? Y toda esa gente mantiene la ciudad andando. Entonces, ahí es donde uno digo yo, me internalizo y me doy cuenta, chupalla, la sociedad funciona cuando todos estamos y todos somos valorados cada uno en lo suyo, ¿sí? No quiero quitarle mérito al emprendedor exitoso, por supuesto, y mientras más hayan, de todas maneras, pero es el reconocimiento de todos estos otros trabajos. En la medida que yo, como ciudadano, me dé cuenta de eso, esto puede ser una oportunidad gigantesca en el país, con todo el dolor y con todo lo difícil que está haciendo la situación hoy día. O sea, ciertamente, solo para agregar a tu comentario, yo creo que estábamos en la lógica del mérito, de la excepcionalidad, del super talento, del que es más rápido que los demás, del que es más pillo que los demás, del que es más vivo que los demás, que vio algo que los demás no vieron. Y tú dices, hoy, ahora, a esta hora, en este instante, estamos instalados en una sociedad donde la vida y la muerte dependen de equipos de trabajo. Yo Totalmente. no he escuchado a nadie, y se lo pregunto a quienes nos están siguiendo, que haya dicho, todo esto depende de una persona, una doctora o un médico. No, estamos diciendo, esto depende de los equipos de salud. Y en salud, cuando te dicen la cama crítica y el respirador solo funciona con un equipo de personas, empezamos a entender que no es posible la vida de uno, ¿no? Que la vida solo es posible entre todos, en las coordinaciones que hacemos todos, en el diálogo que hacemos todos. Y en ese sentido puede ser una oportunidad, una lección aprendida con enorme dolor, pero eso es mejor que pasar por un enorme dolor sin aprender nada. Yo creo que en ese sentido, cuán excepcional es el minuto que vivimos hoy, Rodrigo. Por eso que, bueno, ahí me toca fibras que han movido mi vida entera. Yo siempre he creído que las grandes cosas las logran los equipos de trabajo. Acabo de escribir un libro que se llama La escalera para lograr los sueños, y el primer capítulo habla de los equipos de trabajo. O sea, la única forma de lograr cosas, está este famoso proverbio africano que si quieres ir rápido, anda solo, ¿verdad? Pero si quieres ir lejos, tienes que ir con otros, ¿sí? Tienes que ir con gente. Acabo de verlo hoy día, el pequeño discurso que hizo el presidente Obama a la clase de graduación de 2020 de su fundación. Y le hace 3 consejos a los jóvenes que se están graduando. Y el último les dice, valoren la comunidad. No van a poder hacer una sociedad mejor si lo intentan hacer solos. Lo tienen que hacer con otras personas. Y eso nos damos cuenta hoy día.
nos damos cuenta hoy día que todo lo que hay que hacer, hay que hacerlo con otros. No es imposible hacerlo solo. Entonces, todas estas internalizaciones, el darnos cuenta que es así, nos puede generar una oportunidad tremenda para construir una sociedad mejor, más justa, más humanitaria, más solidaria, más generosa, en fin, ¿no? Más Quiero agradecer acogedora. a quienes nos están escuchando. Está Claudia Chávez, Karen Sonia Paulsen, Mariela González, que preguntan respecto a lo que tú has abordado un poco, cómo reconstruimos el tejido social, cómo reconstruimos las confianzas, pregunta Liana Santibáñez, y preguntan también respecto a una nueva constitución. Es decir, vamos a ser las mismas personas, porque una nueva constitución podría darnos una nueva oportunidad. Tú lo has dicho ya un par de veces en esta conversación, pero me gustaría que lo Que puntualices. tenemos un desafío tremendo, ¿no? Porque, bueno, nadie sabe lo que va a pasar. Yo soy partidario de no cambiar las elecciones, pero eso es una opinión personal. Yo encuentro que en octubre hay que votar y creo que, y yo espero que se vote por una nueva constitución. Eso es lo que yo creo personalmente. Pero eso no es lo delicado. Lo delicado pasa en abril del próximo año, cuando hay que elegir a los asambleístas. Y esa elección de asamblea es muy importante. Es muy importante. Y allí estamos en un desafío relevante, porque, insisto, no quedó la ley y los reglamentos de la ley determinados para que participe más o menos cualquiera. Todavía tiene todas las oportunidades para que participen los partidos políticos, pero los políticos están bastante desvalorados. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, y parte de la pandemia no nos ha permitido construir esta, es una conversación con los partidos políticos para que dejen entrar a independientes. Porque necesitamos gente que esté, por decirlo, fresco respecto de la política tradicional, de izquierda o de derecha, sino que tenga otras visiones sobre el medio ambiente, sobre la igualdad de derechos de las mujeres o de las minorías sexuales, sobre la pobreza, por supuesto, en fin, sobre el valor del emprendimiento y la iniciativa personal, etc. Gente que no milita, que no es de un partido político, pero que pueda ser parte de esa asamblea. Yo no quiero ser negativo, porque ya dije que soy optimista, pero no puede salir mal. Puede salir mal, porque puede ser que los asambleístas, esos 155 asambleístas, no sean los más idóneos, porque finalmente fueron hechos por componendas políticas, o de políticas pequeñas de partido y de intereses personales, etcétera, y no de construcción de país. Lo que está haciendo esta situación es que está, creo yo, obligando de alguna forma a los partidos políticos a generar acuerdos con independientes. Vuelvo a decirlo, Benito Baranda debiera ser asambleísta en Chile. Es que de todas maneras, me explico, y Benito Baranda no va a firmar por ningún partido político para ser asambleísta, porque no es parte de la política tradicional, pero sí ha estado toda su vida en lo político cuando pelea por la igualdad de derechos de los que menos tienen. Claro, ahora eso va a requerir que desde la política tradicional se pueda leer la profundidad del desafío que tiene Chile y la profundidad del cambio por el cual que tenemos que enfrentar. Y yo creo que en ese proceso, en ese diálogo, se juega, tal como tú dices, no solo la decisión de octubre, sino ya la decisión más grande, porque la decisión de la Asamblea es básicamente cómo va a ser una nueva constitución, cuáles van a ser nuestros acuerdos, qué país, qué sociedad vamos a construir. Te digo, verdad, te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros y agradecer también a todos los que nos estuvieron siguiendo. Una conversación, la verdad, yo creo necesaria para estos días. Agradezco a la Fundación Alberto Hurtado que me haya invitado a moderarla. La invitación además para quienes están viendo es a colaborar, a aportar con la Fundación. Van a aparecer, por supuesto, los datos allí en pantalla y vamos a seguir hablando porque yo creo que no hay otro camino más que ese, más que el del diálogo, el de la conversación, el de ver la realidad como es y abordarla en un nuevo pacto, en un nuevo acuerdo para todos. Muchísimas gracias. Gracias, Paula, muy amable. Hasta la próxima.